Edmundo Jacobo Molina, buen día, bienvenido. Estábamos hablando de la institucionalidad en México en general, pero también está el tema que es muy importante de lo que pasó este fin de semana en España, en Barcelona, que se reunieron en esta cumbre por la democracia o algo así que se llamó, de personas que se definen como progresistas, empezando por el presidente de España, el contraste que tuvo lugar con la derecha en España, que les dijo cosas horribles. Por ejemplo, la alcaldesa de, bueno, la cabeza de Madrid, que les dijo que estaban reunidos narcogobiernos. Les zorrajó una cosa así de horrible y Sánchez les pidió disculpas por lo que había dicho la derecha. En fin, se dio un contexto bastante singular donde participó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, entre otras cosas. ¿Cómo lo viste? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Carmen. Sí, en otra ocasión hablamos de la institucionalidad en México. Porque creo que es un tema que hay que abordar, ¿no? Algunas tareas bien delicadas para la sociedad mexicana, como el caso que ampliamente trataste en esta última hora, y qué fortuna tienes de que la fiscal de la ciudad haya dedicado tanto tiempo a través de tus micrófonos al caso. Habla bien de ella, que enfrente una situación así, pero deja ver muchas insuficiencias profesionales en la investigación del caso. Ojalá y lo puedan corregir. Y hacíamos fuera del aire el paralelo con lo que pasó en Pemex, ¿no? Construyeron toda una retórica y ahí van en una narrativa falsa, metido el director, la propia presidencia de la República, y de repente pasos atrás, porque resulta que las organizaciones ecologistas, que se supone que no tienen los medios tecnológicos ni los recursos del Estado mexicano, pusieron en la mesa una serie de evidencias que llevaron finalmente al director de Pemex a decir: sí tienen razón, es responsabilidad nuestra, no me dieron la información, me mintieron, etcétera. Yo creo que no es un tema menor que hay que revisar. Esta idea de López Obrador, que le valía más la lealtad que la eficiencia de los funcionarios públicos, creo que está llegando al límite en algunos casos. O no está llegando, llegó ya al límite y ahora estamos cayendo en las propias contradicciones y que está poniendo, si no en serias dudas, la propia narrativa del gobierno y la palabra misma de la presidenta de la República, que se embarca en esas narrativas y después tiene que dar marcha atrás. Pero ya le entramos un poquito a esto, que creo que merece una atención cuidadosa. No, merece total atención. Ya no hablemos de la institucional informativa con la mujer de las piernas asoleadas en el Palacio Nacional. Por ejemplo, ¿no? Que esa es otra, ¿no? Que otra, también, ¿no? Se envolvieron en una narrativa y luego tuvieron que aceptar que no. Exacto. No, es todo un conjunto de cosas que han sido recientemente expuestas públicamente. Pero bueno. Este caso de Barcelona puede ser otra historia como esas, Carmen? ¿Tú crees? Pues mira, a ver, primero que nada, coincide justo... ¿Quieres oír lo que dijo la presidenta al cerrar su conferencia y damos pie a lo que vas a decir? Claro que sí. Venga, aquí está Sheinbaum cerrando su conferencia matutina de este día lunes 20 de abril. Adelante. A ver, ¿qué es importante? A partir de lo que ocurrió en el Golfo de México, que se encontró hidrocarburo en las playas, se dio información de cuáles podían ser las fuentes de contaminación. Cuando yo cito a una reunión a personal de Pemex junto con su director, yo formé un grupo interdisciplinario. Le pedí a la Secretaría de Ciencia, cuando viene esto, formo un grupo interdisciplinario, donde está la Secretaría de Ciencia, la Secretaría de Marina, Pemex, Secretaría de Energía, Medio Ambiente, Semarnat, para poder hacer una revisión tanto de la limpieza del hidrocarburo como del petróleo, como de cuál había sido la causa. La secretaria de Ciencia y Tecnología, Rosaura Ruiz, hace una primera revisión con un grupo de investigación que se presenta en una reunión, y yo le pido que forme un grupo de investigación más grande con científicos del país que se han dedicado a investigar el Golfo, que junto con Secretaría de Marina hagan una revisión de las imágenes de satélite de meses antes y del momento. Esta investigación aporta que hubo una salida de petróleo cerca de una plataforma separada de lo que se llaman las chapopoteras naturales de Cantarell.
hay petróleo, digamos, que sale de chapopoteras naturales de Cantarell. Parece algo extraño, pero así es en el Golfo de México. Entonces, ahí hay una investigación que muestra que hay una mancha de petróleo en febrero, a principios de febrero. Entonces, ahí le pido al director de Pemex que haga una investigación profunda. Él pide todas las bitácoras y al revisar todas las bitácoras se encuentra que en efecto hay una serie de trabajadores de Pemex que reportan en las bitácoras que hubo una salida de petróleo de un ducto y que hacen toda la reparación, pero que no se siguen todos los protocolos. Entonces el director de Pemex decide pedirle al órgano de investigación, al OIC, interno de control, al órgano interno de control, que haga la revisión de cómo actuaron todos los funcionarios, y también a CEA, que es el área de Semarnat, que tiene que ver con esto, y el propio Pemex presenta una denuncia en la Fiscalía General de la República para que se hagan todas las investigaciones conducentes. Se separan del cargo a quienes presuntamente no informaron adecuadamente, y el órgano interno de control está haciendo todas las investigaciones junto con la Fiscalía General de la República para ver hasta dónde llega esta falla o esta no información, si fue negligencia, si fue una omisión como tal, y pues tiene que hacerse una investigación muy profunda. Al mismo tiempo que estamos haciendo para que no vuelva a ocurrir, pedí a la Secretaría de Ciencia que haga un observatorio de científicos que permanezca como parte de la Secretaría de Ciencia, que esté observando el Golfo de manera permanente, que se compren las imágenes de satélite o que se usen las imágenes de satélite a las que se tiene acceso de manera permanente, para que haya una supervisión permanente de un externo de manchas, de posibles manchas que haya de petróleo en el Golfo, para poder informar a tiempo de lo que está ocurriendo y que se puedan tomar todas las medidas. Cuando ya hubo toda la información, yo les pedí que salieran a informarlo, porque es muy importante que se dé toda la información, porque nosotros no tenemos por qué esconder nada. Malo sería que nos hubiéramos enterado y decir, pues que nadie se entere y vamos a esconderlo aquí en lo oscurito, ¿no? Que se informe, que se diga todo, que se hagan las investigaciones y que además pues se haga un observatorio del Golfo de México, como ya lo tenemos del Pacífico, para otros temas que tienen que ver con el clima, para poder estar informando. Hay mucha investigación. ¿Sabe qué? Bueno, Edmundo Jacobo Molina, ¿qué te parece? Mira, terrible, y me preocupa mucho que sea la propia presidenta de la República quien salga a dar estas explicaciones. Hay cuestiones muy técnicas. Yo recuerdo que este monitoreo, por ejemplo, de lo que se habla... Pues es la presidenta y es la... Sí, pero no tienen que saber de todo. No, nadie tiene que saber de todo, pero ella tendría que tener un mapa general. No, está diciendo cosas muy delicadas. Muy delicadas, a eso me refiero. Muy delicadas, porque además está investigación abierta respecto a negligencia, omisión o qué fue aquí. Sí, claro. ¿Por qué se tardaron tanto en reconocer lo que ya organizaciones ambientalistas, expertos, científicos, gente había dicho es de esta manera? Se tuvieron que tragar ese sapo, pero más que un sapo, ya lo que la presidenta está diciendo es que se identificó omisión, negligencia o ¿qué más? Exacto. A ver, ya se tiene detectado que desde febrero hay estos derrames. En marzo ya fue un escándalo. Y, por ejemplo, esto de lo que habla del monitoreo satelital y demás, que se compren imágenes. Yo recuerdo que esto lo hace Pemex hace más de 20 años, 25 años, 30 años. Había en las oficinas de Marina Nacional, ahí en las oficinas de Pemex, centros de monitoreo muy importantes donde se iba midiendo la presión de ductos, tanto en la cuenca de Campeche, de toda la zona de plataformas, como en las zonas terrestres donde se iba monitoreando todo esto. No son novedades esta información. Ahora resulta que no se oculta información, sí se ocultó información. Por lo menos hay un periodo de febrero a marzo, que es un mes por completo, en donde hay funcionarios que omitieron
proporcionar esta información o más tiempo, efectivamente, y que quisieron ocultar la información hasta que fue prácticamente imposible. E incluso se habla de cosas muy sospechosas, no solamente de un ducto, que podrían ser varios ductos, luego de buques fantasmas que no están matriculados, identificados como los buques que son los que habitualmente están matriculados y registrados para cargar en alta mar, en las plataformas con petróleo para la venta, etcétera. O sea, hay demasiadas cosas que están ocultas acá, que el gobierno fue negando, incluso en voz de la propia presidenta de la República, que creyó en la primera, minimizó los datos iniciales. Ahora, enhorabuena, está corrigiendo, pero aquí hay el OIC, por ejemplo, es un órgano más bien de carácter administrativo. Qué bueno que se abra a académicos, a investigadores, especialistas en la materia, que hagan un diagnóstico muy serio, porque nos merecemos una explicación. Aquí hay un daño ecológico terrible, irreversible. Pasaron semanas, prácticamente estamos hablando de 2 meses de volúmenes importantes de crudo que se virtió en el Golfo de México, que llegó a las playas del país e incluso al sur de Estados Unidos, etcétera. El deterioro ambiental es algo terrible, sino también eso tiene un costo económico, y además nos habla de qué problemas hay en el control de un bien nacional tan importante como el petróleo, en una empresa paraestatal que ahora ya volvió a tener ese carácter, que nos cuesta muchísimo a la sociedad mexicana y que está ahora sí tirando por la borda esa riqueza, y además nos quieren construir una narrativa distinta, y que han tenido que necesariamente ir corrigiendo ante la evidencia, insisto, de otras organizaciones que no tienen los recursos del Estado mexicano para hacer ese monitoreo, y que pusieron los datos sobre la mesa. Y ahora el gobierno mexicano tiene que tragarse toda esa historia y decir, pues no, efectivamente alguien nos engañó, y caray, y entonces ¿qué responsabilidad tiene eso? Y el propio cabeza de Pemex salir a decir, efectivamente, aquí hay un problema de omisión. Me mintieron. Pero a ver, el director de Pemex. Por favor, cuando debería tener frente a sí no solamente las pantallas de los estados financieros, de cómo va el costo del petróleo y demás, sino el monitoreo mismo de los flujos, la producción de crudo, la producción de gasolinas en las refinerías, el transporte, etcétera. Instalaciones y sistemas que yo recuerdo que Pemex tenía construidos hace 30 años para esos precisos efectos, y que llegaban incluso hasta la Dirección General de Pemex. Si Pemex ya no cuenta con eso, bueno, menudo problema, porque no se puede manejar una empresa con este calado, con esta importancia, de este tamaño, solamente como se manejaba hace 60 años atrás. Y si esa infraestructura que existió en algún momento ya no existe, gravísimo problema, porque eso tiene un altísimo costo. Igual que el costo de falta de inversión en tecnología, que ha llevado a hackeos de bases de datos muy importantes de las instituciones mexicanas como el SAT, la misma Sedena, etcétera. Si eso se dejó de hacer también, pues aquí el país tiene un problema muy serio. Pero si se hacía y alguien ocultó esa información, o el mismo director se la ocultó a la presidenta de la República, no quiero hacer inferencias fáciles ni nada por el estilo, pero aquí hay efectivamente un ocultamiento de la información ante las propias instancias de máxima responsabilidad en el país, para no hablar del ocultamiento de la información ante la opinión pública. Creo que estamos, otra vez vuelvo a lo que decía hace un momento, si el dicho del antecesor de Claudia Sheinbaum, de que más valía lealtad que profesionalismo y gente capaz al frente de sus... pues está llegando al límite. Y aquí lo vemos. Y lo vemos en este caso, pero en el otro caso que tú trataste con amplitud de la Ciudad de México, del asesinato de esta chica Edil, lamentable por todos lados, y que si no es por la reacción de la familia, la solidaridad de los vecinos, la indignación que nos causa esto, ¿qué hubiera pasado? Se hubiera quedado la gente callada, porque no, bueno, un asesinato más. No, por favor, ningún asesinato más. Necesitamos funcionarios públicos eficientes, sí, leales,
pero leales no a una persona, leales a su trabajo, a la responsabilidad social, al país, porque estamos perdiendo la credibilidad, si no es que ya la perdimos, justamente en quien tiene la responsabilidad de darnos buena cuenta, porque para eso pagamos impuestos en este país, para construir una institucionalidad que dé cuentas del quehacer público y de las cosas que nos hacen daño, nos carcomen, que nos hacen incrédulos a todas y a todos. Y eso le hace mal a toda la sociedad mexicana, Carmen. Perdón, es el caso de Pemex y este desastre ecológico que pasan semanas, se acumularon 2 meses y ahora sí resulta que no era así, era de otra manera a corregir. Es el caso de este asesinato en la Ciudad de México, es el caso en Michoacán de los asesinatos del alcalde en su momento del líder de los aguacateros, de los limoneros. ¿Cuántos más casos vamos a poner sobre la mesa que quedan oscuros, donde no hay cuentas claras de qué pasó? Más allá de la narrativa de conservadores, liberales, la oposición siempre saca. No. Aquí hay fenómenos que merecen explicación. Y en eso nos va la credibilidad social, en eso nos va el respeto a la vida entre nosotros. Si no, tomamos la justicia en nuestras manos ante la indignación de que todo esto suceda. Ese es el tema. En el caso de esta chica Edith Guadalupe, pues fue la familia la que, además de que tenía el mensaje de ella, buscó cámaras, logró conseguir los videos y las imágenes de cámaras, entiendo que públicas y privadas, porque entiendo que el C5 no lo hemos corroborado, pero parece que les ofrecieron esa colaboración que fue muy importante para que ellos dijeran, se plantaron en el edificio, fue aquí está la muchacha. Todas las horas transcurridas, las horas perdidas y transcurridas de que la chica fue a este edificio y que la familia presentó la denuncia a las 4 de la mañana, bueno, pues son muchísimas horas transcurridas y hablan también de una reacción de la propia familia, muy valiosa, muy importante, que al final de cuentas forma parte de este esquema de una familia que no le dio dinero a una persona que le pide dinero para ir a buscar, siendo su obligación buscar desde el primer minuto. Todo esto que hemos aquí hablado y que la propia fiscal ha reconocido en la primera parte de la charla que sostuvimos con ella, así que es un caso y una circunstancia muy delicada, y de lo que veníamos, que tenía que ver con lo que explicó la presidenta, nos lleva al planteamiento de la institucionalidad en México. La institucionalidad en su conjunto, que nos está mostrando estampas bastante crudas. Muy crudas. Lo de Pemex es tremendo. Vamos a hablar en un momento más con Gonzalo Monroy de Energy Consulting, que es uno de los expertos más importantes que hay en México, y le vamos a preguntar a Gonzalo qué piensa de lo que está pasando. No sé si alcanzó a escuchar, Gonzalo, ojalá que sí, lo que dijo la presidenta hace ratito, que es lo que transmitimos en este programa, que es la explicación que da la presidenta y donde está diciendo que están investigando negligencia u omisión, o vamos a ver qué cosa. En el caso de Pemex, en donde no se reconoció, como sí lo hicieron, como sí lo demostraron organizaciones ambientalistas y gente especializada, ese derrame en el Golfo de México y sus orígenes. Efectivamente, y creo que más allá del caso en sí mismo, cada caso hay que irlo analizar en sus méritos y en sus términos y llegar a conclusiones al respecto, pero cuando ya se multiplican estos casos de ineficiencia, de omisión, de dolo en el ejercicio de la actividad pública para beneficios de unos y ocultamiento de información a otros, nos habla que hay un resquebrajamiento de la institucionalidad en México. Y cuando eso suceda, la historia está llena de acontecimientos que evidencian esto al respecto. Entonces se desborda la inquietud social y la gente quiere cuentas claras. Entonces se está deteriorando. Si nos había costado mucho trabajo construir esa institucionalidad, pues ahora muestra boquetes, fugas por todos lados. En cuanto caso vamos viendo. Pues Edmundo Jacobo Molina, gracias por estar aquí esta mañana y seguiremos hablando. Buenos días. Muy buenos días, Carmen. Seguimos hablando. Gracias por estar aquí. Gracias a ti. Edmundo Jacobo Molina. En Aristegui Noticias. Aristegui en vivo. Entramos esta mañana en esta conversación que adelanté con Gonzalo Monroy. Gonzalo es un importante consultor
especializado en el sector energético. Él